Buenos días, Elena. Si quieres ponemos la cámara nosotros Muy bueno. o ¿Cómo? ¿quieres que prendamos la cámara o Pues con el audio claro, está porque bien? quiero verles la cara. Listo, listo. Momentico. Listo. Yo estoy acá creando, Carlos, la otra reunión, por Sí. si se nos cae esta. ¿A qué hora la programa? 9:40, pues se acabaría esta, se supone. Listo, me deja para las 9:30. Sí. Bueno, chicos, ahora sí estamos por acá. Hola, Carlos, ¿cómo Hola, estás? bien, gracias. Brian, ¿cómo estás? John Alexander, Hola, ¿cómo te ha ido? bien. Y Cristian, ¿por dónde anda? Hola, buenos días. Estoy aquí organizando un momento para poder encender la cámara. Ok. Listo. Bueno, Pues había estado muy postergado por, bueno, muchos compromisos. Ustedes saben que estamos en la organización justamente del Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas, que este año pues es de modalidad virtual y por ser así pues es un reto tratar de reunir a tanta gente eh, teniendo en cuenta horarios, trabajos de, de las personas pues en el país y fuera del país, entonces no es muy fácil. Eh, Mañana arrancamos con el encuentro, pero hemos estado pues haciendo unas grabaciones anteriores, entonces pues todo eso pues eh, de pronto impidió que pudiéramos comenzar este diálogo y hace días atrás. Bueno, aquí estamos. listo. Si no nos da tiempo terminar hoy, pues postergamos después porque como les dije, tengo también otro compromiso más tarde Sí. y, y es ineludible también. Sí, claro. Bueno, nos encontramos en el marco de las actividades desarrolladas y asignadas en la Cátedra Luis Antonio Arango Restrepo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que se encuentra en su versión número 34 y que este año se denomina el género representado, arte, prácticas y representaciones culturales. Y nos encontramos con Lena Reza, gestora cultural, docente y principal difusora de la obra de Raúl Gómez Hattin, nacida en el municipio de Cereté, Córdoba. Entonces, pues vamos directamente a las preguntas porque sabemos del tiempo, ¿verdad? Para iniciar, digamos, con la cuestión del encuentro, de cómo nació y eso, quisiera preguntarte cuál fue la necesidad inicial o la justificación que te llevó a realizar el encuentro. Ok, bueno, yo creo que para nadie es desconocido que la historia literaria, el canon poético literario del país, hablando del país, porque igual la situación no solamente se da en Colombia, sino que se da casi que, digamos que en el mundo, en América, en el mundo. Esa situación fue el desconocimiento eh, que se tuvo de las voces femeninas en la literatura. Era un silencio total, era un desconocimiento, ¿verdad? Se llegó incluso
a creer, ¿verdad?, que la mujer no tenía esas condiciones, esas capacidades y que solamente estaba para formar un hogar, para tejer y para lavar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tanto la parte académica, de ingreso a los estudios, a las universidades, pues estuvo muy restringida y casi que anulada para la mujer. En el departamento de Córdoba, en el Sinú, en el Caribe, no es ajena a esta situación. Venimos de una sociedad que podíamos considerar machista, y todavía, pues a pesar de los las grandes luchas, los grandes esfuerzos que se han venido haciendo para tratar de evitar o de presentar ese equilibrio, esa igualdad, ¿verdad?, de géneros. Sin embargo, todavía pues tenemos muchísimas en ese sentido, ¿verdad? Como les decía, en el Sinú, pues los nombres que podían aparecer en la escritura, en la literatura, eran, como en el país, eran nombres de hombres, ¿ya? La mujer muy temerosa, con unos miedos infundados, de pronto a mostrarse a través de un escrito, a mostrarse a través de expresar unos sentimientos, ¿verdad? Todas esas limitaciones, ¿verdad? Fueron de pronto las que abonaron un terreno, una idea, un deseo de comenzar a hacer algo que propiciara el espacio para que aquellas voces silenciadas, aquellas voces anónimas que en algunos que podíamos reconocer que existían, pero que no se presentaban en ningún sitio, que no se les publicaba en ninguna parte, para que esas voces se pudieran escuchar. Entonces, ese fue, digamos, como la parte, digamos, inicial de la idea de un encuentro. Por eso, a raíz de unos talleres literarios propiciados por la Casa de la Cultura de Cereté, propiciados por el grupo de arte literario, el Túnel de Montería, que dirige el escritor José Luis Garcés González, por el Liceo León de Grace, que también pues ha mantenido como que ese propósito de tener un taller literario. Entonces, por allí, por los años, iniciando la década del 90, digamos, esa entre finales de los 89, 88, 89, 90, se vienen haciendo unos talleres literarios. Bueno, eso da como el resultado que se inscriben unas jóvenes, unas niñas jóvenes, más que todo de Cereté, ¿ya? Y comienzan a producir sus textos. A José Luis le llama mucho la atención ese resultado de que estas voces de jóvenes comenzaran a mostrar, ¿sí?, a perder, digamos que el miedo y a mostrar ya dentro del grupo, del taller, a mostrar los textos, ¿ya? Bueno, allí podríamos hablar de Jaidith Soto, de Carmen Amelia Pérez,
podíamos hablar de Kenia entra un poquito después. Ela Cuevas también entra un poco después. Igualmente nos vamos a otras voces que iniciaron y que después no continuaron. El caso de Catriz Castellano, que hoy es periodista vinculada a RCN Nacional, ¿verdad? Que comenzó también escribiendo y luego se fueron alejando. Isabel Cristina Petro, también de CRT, que también se ha pues apartado de la escritura, pero que en esos momentos sí podíamos decir que escribía y escribía bien. Ojalá que en cualquier momento retome el trabajo. Igualmente, nos encontramos también con Indira Criales, también de CRT. Ese grupo fue el grupo inicial aquí en CRT y en Montería. Más tarde ingresa también Kenia Martínez, ¿ya? Entonces, para cerrar, digamos, que para clausurar el taller tanto del año 91 como del año 92, José Luis propone hacer pues ese acto de clausura con las voces de las poetas, de las jóvenes que estaban en el taller. Y en ese momento se denomina Recital de Mujeres Poetas de Córdoba. Hasta allí, recital. Bueno, esos dos primeros recitales que se hicieron incluso en un auditorio del hotel, si no estoy mal, del Hotel Montería Real, ¿ya? Esos dos recitales, digamos que van marcando como un interés ya mucho más amplio, ¿ya? Las jóvenes poetas, pues únicamente, como quien dice, acompañadas de sus padres, del papá, de la mamá, de los amigos más cercanos, ¿ya? Finalizado el 92, en CRT, continuábamos nosotros haciendo una serie de trabajos, de programaciones culturales, recitales poéticos, ¿verdad? Entre esos recitales con el poeta Raúl Gómez Attin, ¿ya? Eventos, digamos, en cualquier sitio, porque yo les dije, hablamos de casa de Casa de la Cultura en CRT, pero casa física como tal no había, ¿ya? Era una casa en el aire, como decíamos nosotros, ¿verdad? Pero nos reuníamos en cualquier sitio o las actividades las programábamos pues en espacios que nos facilitaban, ¿ya? Abiertos o cerrados. Bien, allí hacíamos, como les digo, hacíamos muestras de cine, de teatro, de literatura, etc. Entonces había como un gran... el departamento había vuelto, como quien dice, la mirada en lo que se estaba haciendo en ese momento en CRT, ¿ya? Es allí cuando el escritor José Luis Garcés nos dice, bueno, esto no va a tener resultado por acá, en Montería, no hay ningún apoyo, no hay ningún... Nena, ¿por qué no sigues haciendo esto allá en CRT? Pues efectivamente, no lo dudamos un momento, ¿verdad? Sobre todo dado que la mayoría, como les digo, de las jóvenes eran de acá de CRT, y dijimos, claro, pues hagamos eso y vamos a ver cómo nos va con esto. Seguimos entonces en el año 93 acá en CRT, y lo hacíamos también en el auditorio del Hotel Cacique T, ¿ya? Ahí reuníamos también para final de año, reuníamos a las poetas
a estas jóvenes y las que algunas ya voces de Montería, el caso de la poeta y declamadora Rosita Santos Rodríguez, muy reconocida por su nivel histriónico, por su declamación, etcétera. Ya Rosita, desafortunadamente fallecida, ¿verdad? Pero fue una figura que de una u otra forma elevó esa reunión de las jóvenes, de las poetas, ¿verdad? Porque Rosita era una figura encantadora y a todo el mundo le gustaba muchísimo la manera como ella declamaba, ¿ya? Eh, digamos que el nombre de Rosita en ese momento convocaba, ¿ya? Ah, no, va a estar Rosita Santos y va a estar, bueno, 93, 94, ¿ya? En el 95 y 96, pues dijimos nosotros ante la, digamos, la acogida que el público iba teniendo del evento, ¿ya? Porque esa es otra cosa supremamente importante y creo que es uno de los retos más grandes que hemos tenido, es no solamente atraer las poetas, sino lograr que el público las escuchara, ¿sí? El público en presencia las escuchara, ¿ya? No era fácil, por cuanto esta región para esta región es muy fácil convocar a través de la música. Usted pone una banda de música en un lugar y allí todo el mundo enseguida va y aparece, ¿verdad? A usted le dicen vamos a programar una presentación de danza y todo el mundo va, ¿verdad? Y muchos jóvenes, etcétera. Pero decir, en este caso, decir vamos a escuchar poesía, a escuchar, porque no era un evento de declamatorio como tal, ¿verdad? Sino que era un evento en donde la mujer protagonista en ese momento de esa escritura iba a leer sus textos, ¿ya? Y a algunos les podía parecer, ay, no, eso es muy aburrido, ¿cuándo? ¿Sí? En esta región. De pronto era mucho más fácil hacerlo en Medellín, en Bogotá, con una larga trayectoria, ¿verdad? Pero aquí no era fácil, ¿ya? Entonces, ese fue el primer, es decir, uno de los retos más grandes que tuvimos, era lograr convencer al público de que era supremamente importante que escucháramos a estas jóvenes, a estas poetas, ¿verdad? Y presentarlas como tal, presentarlas como poetas, ¿sí? Entonces había que ingeniarse muchas cosas y entre las muchas cosas era la promoción del evento, ¿verdad? Era la tarjeta, era en esa época no habían estas redes sociales que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces había que llegar, como quien dice, con el pasacalle, había que llegar puerta a puerta con volantes, ¿verdad? Había que después más adelante fueron apareciendo ya unas tarjetas que les comentaré después, ¿verdad? Pero era la manera entonces de cómo convocar y convocar, eso sí, también a través de la radio, a través de que eran, pues, podría decir yo que eran unos grandes o han sido siempre unos grandes aliados para lo que veníamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces, el evento instalado acá en Cereté, dijimos entonces no vamos a seguir con el nombre de recital de mujeres poetas de Córdoba, vamos a ampliar la convocatoria ante la exigencia del mismo público que ya nos acompañaba. Entonces siempre el público decía, bueno, el próximo año tiene que ser más grande. Entonces eran esos retos que nos iban colocando, ¿ya? El público fue, digamos que
que una de las cosas maravillosas que nos impulsó pues a seguir creciendo en el evento. Entonces lo llamamos Encuentro de Mujeres Poetas. Así nomás, Encuentro de Mujeres Poetas. ¿Ya? Luego ya al ir ampliando la convocatoria, porque hablamos entonces de traer poetas regionales, ¿ya? Era necesario que convocáramos a poetas de, por ejemplo, de Sincelejo, de Sucre, de Barranquilla. Entonces ya la convocatoria se fue ampliando. En el 96, en el año 96, ¿verdad? Que ya, entonces el evento ya no lo hacíamos en el último mes, ya no lo hacíamos en diciembre, sino que lo hacíamos como entre más o menos en marzo, para que coincidiera un poco con las celebraciones del Día de la Mujer, más o menos, ¿verdad? No era pues ese el carácter propiamente dicho, pero sí lo habíamos colocado entonces entre febrero, finales de febrero, marzo, más o menos. Lo seguíamos haciendo allí en el auditorio del Cacique T y convocamos a poetas regionales. Fue la primera vez que vino a nuestro encuentro la poeta Meira del Mar de Barranquilla, una extraordinaria poeta ampliamente conocida a nivel del Caribe, ya comenzaba su nombre también a destacarse a nivel nacional, ¿verdad? Porque no fue fácil tampoco para Meira, a pesar de estar en un epicentro como Barranquilla, ¿verdad? Y no fue fácil tampoco que se le reconociera a nivel nacional. Sin embargo, ya en los años ya 90, pues ya su voz comienza a ser tímidamente, podríamos decir, porque algunos, tímidamente incluida en ese registro nacional, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la figura de Meira fue un aliciente grande. Para nosotros fue, digamos que un espaldarazo enorme al encuentro de mujeres poetas, porque siempre ella como que nos animaba muchísimo en la realización de los próximos eventos. Decía, este espacio no se puede cerrar, tienen que seguir, tienen que hacerlo, y siempre nos acompañó en el evento. Era una figura muy querida para los heretianos, muy querida, y la gente a veces venía expresamente porque expresamente al evento a conocer y a escuchar a Meira del Mar, que ese fue su seudónimo. Ella, su nombre es Olga Cham. Ya Meira también, desafortunadamente, pues ya fallecida, Olga Cham, y tuvo que recurrir, fíjense ustedes lo que son las cosas, tuvo que recurrir también a un seudónimo, Meira del Mar, porque ella contaba, ¿sí?, que no se atrevía a publicar sus textos. Escribía, su papá no sabía que ella escribía, ¿ya? Le daba miedo decirle, yo estoy escribiendo, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Entonces dice que en alguna oportunidad, leyendo la revista Vanidades, se encontró con que había una convocatoria para que quienes quisieran mandaran textos para publicar en la revista Vanidades. Bueno, ¿cuál sería la sorpresa? Entonces en ese momento ella adoptó el nombre el seudónimo de Meira del Mar. ¿Cuál sería su sorpresa cuando ella después se encuentra publicada en la revista de Vanidades? Y entonces cuando ya ella se encuentra publicada es cuando ella le muestra a su familia, cuando ella le muestra a su papá y le dice, esta soy yo, ¿ya? Todos esos temores, ¿verdad?, que tuvieron siempre las mujeres de escribir bajo un seudónimo, ¿verdad?, o a veces tomar hasta seudónimos de nombres de hombres, ¿sí?, para que las pudieran tener en cuenta, ¿ya?, para que las pudieran leer. Bueno, entonces,
ese, como les digo, fue el gran, digamos que, el gran propósito que tuvimos. El gran propósito era, hombre, propiciar este espacio para que esas voces desconocidas, esas voces anónimas, esas voces que no se atrevían a leer en público, lo hicieran. ¿Ya? Esa fue la primera, ese fue el primer propósito. Y yo creo que con toda la humildad posible, creo que hemos aportado mucho, en realidad, a contribuir a esa, a hacer visible la visibilización de la literatura, de la escritura de las mujeres, ¿ya? Y bueno, a raíz después de eso, de ese encuentro regional, donde les decía que había llegado Meira, que había llegado Nora Carbonell, que todavía nos sigue acompañando en el encuentro, incluso en este evento va a estar ella haciendo pues, la presentación de uno de sus libros y en el programa de Casas de Poesía. Está Nora Carbonell, estaba Miriam Reina, una poeta de Santa Marta que había ganado un premio en Cuba. Estaba, ¿quién más? Estuvo también en esa oportunidad las poetas nuestras y hubo una poeta internacional, ¿ya? Cuando pensábamos en el Caribe, el premio que había ganado Miriam Reina había sido justamente el diaforanio Parra que se da en La Habana, ¿ya? Entonces, por allí, pues, se dio la oportunidad de traer una poeta cubana, Zoelia Frometa. Entonces, Zoelia fue la primera poeta internacional que llega al encuentro. Entonces, imagínense ustedes cuando el público ya comienza a darse cuenta que no solamente estaban las de acá, sino que habían poetas del Caribe y que estaba una poeta internacional. Digamos que ese fue como un timbrazo, ¿verdad? Para que el evento comenzara a pensar en grande, ¿sí? Y comenzara a pensar de que la convocatoria tenía que crecer, tenía que ir creciendo paulatinamente. De allí tomamos entonces ya el nombre con el cual ha permanecido ya los últimos, todo este tiempo, todos estos últimos años, que es el de Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas. De ahí en adelante, como les digo, el mismo público nos iba poniendo cada día, nos iba poniendo más retos. Entonces ya no solamente vinieron del Caribe, sino que vinieron de diferentes regiones del país. Ya venían poetas de otros países, ¿verdad? Entonces allí fue creciendo este encuentro bajo esa modalidad de encuentro, ¿verdad? Porque esta es otro de los espacios de pronto en donde esta reunión se convierte en verdad en un maravilloso encuentro. ¿Ya? Las poetas no se conocen y tienen la oportunidad de estar en esos días disfrutando en un mismo sitio, ¿verdad? En un mismo hotel, ¿verdad? Como quien dice, el hotel para ellas solas, en donde se les contempla de una manera extraordinaria. Van teniendo nombre en el pueblo, en el municipio, y todo el mundo sabe que en Cereté están las mujeres poetas. Y si pasan por aquí pasaron las mujeres poetas, ¿ya? Y llegan al mercado y todo el mundo las reconocía, ¿ya? Entonces va existiendo como esa camaradería, esa reunión, ese encuentro y afectos, ¿sí? Que van creciendo
que fueron creciendo y que hoy por hoy podríamos decir que tenemos voces en diferentes países y esas voces nos alimentan con otras voces, ¿verdad? Que, que siempre nosotros a veces les tocamos la puerta a ellas nuevamente y las llamamos y les preguntamos, bueno, cuáles son las poetas más destacadas en este momento, etcétera. Y esas son las poetas que vamos invitando, porque también tenemos que considerar lo siguiente, es uno de los, digamos que los aspectos o los fundamentos que no hemos descuidado en el encuentro, y es que aquí se llega por la calidad, ¿sí? Es el trabajo, es la calidad poética la que recomienda a una poeta para estar en un escenario ya que es reconocido en un escenario como el Encuentro de Mujeres Poetas. De tal manera que a veces se podría decir, bueno, ¿y esta niñita por qué no asiste todavía al encuentro? ¿Verdad? Es que esa jovencita tiene que trabajar mucho todavía, ¿verdad? Tiene que asistir a talleres, tiene que depurar su trabajo, porque nosotros no podemos de pronto colocar frente a una voz de mucha calidad, ¿verdad? Colocarla a una persona que apenas está iniciando en su trabajo. Para ello, ¿qué hemos hecho cuando en algunas ocasiones ofrecemos dentro del encuentro un espacio para esas voces iniciales? Ya, entonces ya uno sabe que no la podemos poner a competir con las voces ya reconocidas y premiadas, etcétera, ¿verdad? Tienen un espacio muy especial para ella, ¿verdad? El año anterior, el año pasado, sí, el año pasado, pues hicimos esa convocatoria para jóvenes poetas del departamento de Córdoba, porque seguíamos queriendo como alimentar quiénes más, qué poetas nuevas en el departamento de Córdoba, jóvenes que sabemos que están asistiendo a diferentes talleres y que van teniendo una formación. Entonces, hicimos una convocatoria para escoger 2 niñas, ¿verdad? Y fue a través de un jurado y todo. Y esas 2 voces, ¿cuál era el premio? El premio era asistir al encuentro de mujeres poetas, participar en el encuentro de mujeres poetas, ¿sí? Y efectivamente se dio esa situación. Entonces es una manera de alimentar el interés en las poetas nuevas, en las poetas jóvenes, ¿verdad? Pero decirle, oiga, mire, usted está aquí, pero usted tiene que seguir trabajando, usted tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente por delante que está haciendo cosas extraordinarias, ¿ya? Y que va ganando premios nacionales e internacionales. Nosotros hoy tenemos a Ela Cuavas, que ganó el premio nacional un premio nacional de poesía, ¿verdad? Y ya tenemos, como quien dice, bueno, gente que nos representa a nivel nacional e internacional. ¿Y dónde se inició Ela? Ela se inició en los talleres literarios y Ela ha asistido a los encuentros de mujeres poetas, ¿verdad? Ha asistido en las diferentes oportunidades en el encuentro. Entonces, esa participación les permite alimentarse entre ellas mismas, escucharse, ¿ya? Y continuar, digamos que unos lazos de amistad, ¿verdad? Que les van a permitir incluso salir a participar en otros eventos internacionales, ¿verdad? Y a las de fuera, pues volver también a otros eventos nacionales. Listo. Bueno, yo creo que he respondido de muchas cosas, digamos, del interés de la gente. Sabemos que Córdoba no es un departamento muy literario. Incluso en la encuesta nacional de lectura que se hizo en 2017, Montería estaba bien rezagada, digamos, en índices de lectura. Hablaste también, digamos, de
cómo traer poetas nuevas y digamos que no son espacios solamente como de el más alto ámbito literario. Y quisiera hacer énfasis, quisiera preguntarte ahora sobre la cuestión del machismo. Es evidente que Córdoba y en particular Cereté pues es un municipio bastante machista, bastante patriarcal. Entonces es un poco sorprendente que el evento haya perdurado tanto tiempo. Yo quisiera preguntarte por eso, si en algún momento han intentado sabotearlo, si lo han menospreciado, pues de parte de la opinión masculina, o incluso si tu trabajo no ha sido tan valorado justamente por no ser hombre. Si has sentido eso en algún momento. Bueno, a ver, muy a pesar de que de esta sociedad, como hemos dicho, ¿verdad? Con esa característica de, de machismo, yo creo que el encuentro provocó, provocó desde el inicio el interés de muchos hombres. Cuando se hacían cuando las convocatorias, las primeras convocatorias, quienes dentro del público, no era un público solamente de mujeres, era un público asistido por muchos hombres. Era un público asistido por familias, papá, mamá, hijos, ¿ya? Otra de las bondades justamente del encuentro ha sido en que no fue dirigido exclusivamente para los amantes de la poesía o de la literatura en general, sino que tratamos de convocar a gente común y corriente, común y corriente, ¿ya? Entonces, al lado del escritor que pudiera llegar, ¿ya? Al lado del universitario o el profesional, ahí al lado estaba, por ejemplo, el señor que trabajaba en una granja agrícola y no había un encuentro donde él no estuviera. La señora que trabaja lavando ropa de casa en diferentes lugares y sin embargo esa señora asistía siempre al encuentro, ¿ya? Por darle dos ejemplos, ¿ya? Entonces, era un encuentro, ha sido siempre un encuentro que de voces de públicos muy diversos, ¿sí? Distintos, diversos. Y como los escenarios eran cambiantes también, ¿sí? Porque no era el mismo sitio en donde se hacían los eventos, esto provocaba de que asistiera público, tanto hombres como mujeres. Yo no les voy a negar que de pronto en los primeritos eventos, cuando ya comenzamos a traer voces nacionales de otros lugares, no las de acá, yo recuerdo que uno o dos personajes, digamos personajes, ¿ya? Llegaron al encuentro, llegaron a escuchar con un propósito. El propósito era tratar de invitar a las poetas para llevárselas, de pronto habían unas discotecas, etcétera, para llevárselas para las discotecas y todo lo demás, ¿ya? Que yo conozca, porque luego me contaron ellas, eran como fueron como unos 2 o 3 personajes de esta naturaleza, ¿ya? Pero igual ellas se resistieron, ¿verdad? Sacaron 50,000 excusas. Nosotros procurábamos siempre estar atentos a sus desplazamientos. Entonces manejábamos el tema de que estaba el bus esperando, de que había que estar
allá y que la reunión se podía hacer alrededor de la piscina en el hotel, pero entre ellas mismas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Más o menos así lográbamos como frenar esa situación de que algunos quisieran llegar a proponer, ¿ya? Quisieran llegar a proponer eso. Entonces, el espacio después sí fue siendo muy como respetado en ese sentido. No hubo una voz que se levantara, que tratara de sabotear, ¿verdad? Sino, pues, en alguna ocasión alguien que estaba como pasadito de tragos allá al final de la plazoleta, pero lo más sorprendente es que ese que se había pasado de trago, ¿verdad? Es uno de los jóvenes, era uno de los jóvenes que amigo de las poetas de acá y siempre pues andaba con ellos, entonces él fue como tratar de molestar un poco, por efecto pienso yo, tragos, más no en contra de lo que en ese momento se estaba haciendo. De tal manera que yo no encuentro como ese rechazo, ¿verdad? A decir, no, aquí esto es un grupo de mujeres, etc. Si lo decían, bueno, porque, y no había, pues, nosotros cuando convocamos, como les digo, no convocamos porque digo, no los convocamos pensando en sus diferencias, sino que en realidad pues las estamos convocando por un trabajo literario, por un trabajo poético. Ya, ese es el motivo de la convocatoria. Que sobreviven en nuestra región, en nuestro país, que sobrevive el machismo. Sí, ustedes lo conocen, y ustedes saben, ¿verdad? Que la mujer ha sido muy golpeada, ¿verdad? Que no se le reconocen plenamente sus derechos, ¿verdad? Que es violentada, que todavía se mira como, para algunos la miran realmente como un objeto sexual, etcétera, ¿verdad? Eso lo seguimos viendo, pero sin embargo estos escenarios han servido o sirven justamente para dar a conocer, ¿verdad? Para mostrar estas situaciones, para dolerse, ¿verdad? Para enfrentar la violencia desde el texto, desde esas libertades. Entonces hemos encontrado unas voces bastante fuertes en el encuentro, ¿verdad? Una muestra de situaciones que algunas han podido vivir y que otras pues los están observando de todo lo que existe alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, hay poetas que trabajan en situaciones de conflicto, ¿verdad? Que ven que han visto muy de cerca la muerte, que han tenido que salir voladas del lugar en donde están trabajando porque hay un enfrentamiento entre un grupo y otro. ¿De qué más puede hablar esta poeta? ¿Sí? Si no es presentar una situación de esta, ¿verdad? Y ese es el caso, me atrevo a mencionarlo, que es el caso de Kenia Martínez, una poeta cereteana que le ha tocado muy duro, trabajar muy duro en zonas de conflicto, ¿ya? Y su poesía es desgarradora en ese sentido, ¿sí? De mostrar todo ese dolor, toda esa situación que se está viviendo en nuestro país, como otras pueden reflejar en su poesía, ¿verdad? La ausencia del afecto, el desgano por la vida, justamente la violencia,
el irrespeto por el cuerpo, todo eso, la violación. Yo recuerdo un poema desgarrador de una poeta de Estados Unidos que hizo un poema, pero muy desgarrador, sobre, eh, sobre una violación, ¿verdad? Donde todo el mundo termina casi llorando, estremecido frente a esto. Entonces, el encuentro ha sido un escenario para mostrar todos estos conflictos, para enrostrar situaciones que se siguen viviendo y que cada día yo todavía no veo cómo podemos llegar a subsanar todo esto. Y entonces abrimos espacios, por ejemplo, desde las conferencias, para referirse a situaciones de esta naturaleza, talleres. En algún momento el evento pues tomó como eslogan, pero en un año, ¿verdad? La poesía Conjuro contra la violencia, ¿verdad? Entonces los textos pues eran muy alusivos a situaciones de la violencia que se estaba viviendo a nivel ya general, porque no es solamente ya a nivel de qué es lo que le pasa a la mujer, sino qué le está pasando a nuestra sociedad, a los niños, a los jóvenes, a los indígenas, bueno, esa ha sido pues la situación en realidad que podemos enmarcar dentro del encuentro. Quiero comentarles también que ese espacio, a veces uno como que personalmente no mira como esa trascendencia que puede tener el encuentro, ¿verdad? Hace dos años invité a una seretiana que yo sabía que estaba que escribe Analigia Espitia Vega, y que ha trabajado con problemáticas de resolución de conflictos, etcétera. Ella es abogada, ya, muy asidua del encuentro, y en alguna oportunidad me comentó que estaba haciendo un trabajo sobre el encuentro de poetas, ¿ya? Que ella lo tituló El Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas de CRT, un escenario de reparación simbólica y construcción de paz en el departamento de Córdoba. ¿Ya? A mí me sorprendió muchísimo cómo así que el encuentro podía ser un escenario de esa reparación simbólica y construcción de paz, ¿verdad? Y comienza a ser ella, yo, si quieren, pues yo les facilito el texto del encuentro, desde luego, pues con los créditos correspondientes a Analilla, ¿verdad? En donde ella comienza a hacer, a mostrar las evidencias de esa violencia, de todo lo que ella ha podido percibir desde su trabajo, ¿verdad? Escuchar tantas madres, tanta gente violentada, etcétera, hasta el punto, llego ya casi que a la conclusión, ¿verdad? Hasta el punto de que ella llega un momento en que se siente afectada. Ella se afecta emocionalmente, ¿ya? De tanto escuchar dolor, de tanto escuchar estas voces desgarradas de la violencia. Tiene que acudir a psicólogos, ¿ya? Porque estaba tocada por esas situaciones, por esas angustias. Dentro de esos espacios en donde ella podía hablar con el psicólogo, con la psicóloga, en alguna ocasión, en alguna de esas entrevistas, a ella le preguntan que si, ¿dónde se sentía ella segura? Porque ella
evitaba estar en aglomeraciones, ella evitaba estar donde estuviera ya mucha gente, tenía unos miedos profundos, y a ella le preguntan que si, en qué espacio, en qué lugares se sentía ella segura. Entonces, ella les dijo categóricamente, los únicos espacios en donde yo me siento segura, que no me provoca de pronto ese miedo, esa angustia, es cuando voy a la iglesia y en el encuentro de mujeres poetas. ¿Ya? Oiga, eso de por sí le dice a uno, no estamos perdiendo el tiempo. Sí, estamos haciendo cosas que le ayudan, que le están ayudando al ser humano, ¿sí? A vivir de una manera diferente, ¿sí? A tomar este espacio también como esa catarsis para despojarse de todas esas angustias y de todos esos miedos, ¿ya? Y decía ella, todo lo que se provoque, todo que para ayudar a los demás, para contribuir con el bienestar de los demás. Eso es reparación simbólica, ¿sí? Eso es contribuir a esa reparación simbólica, ¿sí? Y luego, ese texto fue escuchado por las poetas internacionales que estaban allí, y justamente al año siguiente nos invitaron para que estuviéramos en Argentina, ¿ya? Asistiendo a un encuentro también de mujeres poetas en Argentina, ¿ya? Para que ella leyera ese texto que había leído aquí en Cereté, porque las poetas quedaron pues muy tocadas con las evidencias que ella estaba mostrando, y lo que había significado, lo que significaba para ella ese encuentro de mujeres poetas, ¿verdad? Ustedes saben que Argentina tiene una larga historia también de lucha por la reparación, de reivindicación de la mujer, etcétera. Entonces, allí estuvimos en el 90, sí, el año pasado, en el 91, pero en marzo del 2019. Sí. No, excelente. Pues nos quería preguntarte aparte, digamos, sobre si era un espacio de sororidad del encuentro, pues con lo que has dicho, evidentemente es un espacio donde las mujeres pueden contribuir entre ellas para vencer estos estigmas que se generan. También el tema de la violencia pues, era de interés y pues creo que ampliamente lo has respondido. Digamos ahora, quisiera preguntar sobre la poesía masculina. Tú has hablado, digamos, que los espacios literarios han excluido a las mujeres, que no le han dado voz, pero yo quisiera preguntarte directamente si tú has visto, si tú consideras que la poesía masculina como tal perpetúa estereotipos machistas. O sea, si en sí los poetas masculinos en sus obras han expresado de cierta manera unos prejuicios acerca de la mujer, porque evidentemente negativos. Bueno, a ver, yo creo que las libertades en la poesía se dan tanto en el territorio de la mujer como en el territorio de los poetas hombres. Yo no diría que podríamos en este momento hablar de una poesía estrictamente masculina y estrictamente femenina, ¿no? Los temas pueden ser tratados por ambos, ¿ya? Tanto por uno como por otros. He leído textos de poetas, hombres reconocidos, muy reconocidos, en donde sí atribuyen valoración
a la mujer, ¿ya? Y ya no solamente es el texto, el texto lleno de qué les digo, de ese sentimentalismo o de mirar a la mujer solamente como la musa de la inspiración. Yo creo que ya eso ha pasado muchísimo, eso se ha decantado, ¿ya? Ya no solamente se habla del amor como tal, ¿verdad? Sino las diferentes problemáticas y temáticas, pues, existen. Y eso es lo que estoy viendo nuevo en el trabajo también de los poetas de ahora, ¿verdad? Unos textos de William Ospina bellísimos, ¿verdad? De unos textos de Gustavo Tati, de gente nuestra, ¿verdad? En donde las temáticas pueden ser incluso las mismas de las cuales se ocupan las mujeres, pero no veo esa intención como, en este momento, como intención machista en ese trabajo de los grandes escritores, de los grandes poetas, ¿verdad? Porque de pronto pueden haber otras voces, pero que no han alcanzado, digamos, como el reconocimiento, la trascendencia, etcétera, ¿verdad? Necesitan limpiar su obra y todo lo demás, pero ya en la gente, en la gente reconocida, en la gente nueva incluso, creo que la gente que está formada en los talleres literarios son unos importantes espacios para la decantación de la inspiración, de la creación, son, y ha ayudado mucho al crecimiento de los jóvenes. Vale, listo, perfecto. Yo quisiera hacerte una pregunta que también puede tener relación, digamos, con la labor que tú realizas como docente, que es principalmente en colegios públicos. Tú mencionaste que hay poetas, digamos, que son principiantes o que apenas están empezando y que asistían a ciertos eventos dentro del encuentro. Digamos, el contexto socioeconómico que tiene muchas personas en Cerete, que es un municipio evidentemente pobre. Hay personas que incluso tienen mayor recrudecimiento de estas problemáticas. No sé, las cuestiones particulares de pobreza, de violencia intrafamiliar, de quizá no tener un acceso a internet, un acceso directo a literatura, de qué manera incide en las obras y también en la vida de estas muchachas o de estas niñas. Y digamos, puede ser la poesía un escape o una forma también de superar o de enfrentar esos problemas. Bueno, la creación en términos generales, ¿verdad? Tanto la creación narrativa como la creación poética o otro tipo de manifestación artística, en realidad son una buena forma de, de ilustrar y son de ilustrar y de salir adelante y de encontrarse y resolver, encontrarse con problemas y resolver problemas, ¿ya? Nuestra juventud está asediada, ¿verdad? Por los temas de, por los temas de las redes sociales, por los temas de la falta de textos, ¿verdad? De políticas, de políticas de Estado, culturales y literarias en general, ¿verdad? Entonces, hay que buscar muchísimas formas para acercarlos a ellos eh, en digamos que en ese despertar y en esa motivar la sensibilidad. Creo que esto se puede, en realidad
podría lograr desde el aula de clase, indiscutiblemente, ¿ya? Y para que se logre dentro del aula de clase, quien está al frente del área, digamos, que en este caso de lengua castellana o de cualquier área, porque yo no diría que solamente tiene que ser el área de lengua castellana, ¿verdad? Tiene que ser un docente sensible, tiene que ser un docente lector, tiene que ser un docente que siempre esté comunicando a los estudiantes, pues, situaciones como la producción de un texto, la producción de el premio que se ganó determinado escritor, escritora, la conmemoración de una fecha determinada. Hay que insistir muchísimo en esto, ¿sí? Hay que insistir en que en la programación de los talleres de escritura creativa desde niños, desde la infancia. Hay que comenzar a convocar para eso, ¿ya? Y provocar en los espacios, como les digo, en las instituciones, ¿ya? Las ausencias más grandes que pueden tener nuestros estudiantes es la ausencia de cualquier libro en su casa, ¿ya? De cualquier libro. Usted va a una casa doméstica común y corriente de sus estudiantes y de pronto lo que encuentras no más son los cuadernos, ¿verdad? Porque ya ni libros, porque por las situaciones económicas, los estudiantes no se les puede exigir que compren libros, ¿ya? Entonces son los cuadernos, no más. Entonces es la ausencia del texto, es la ausencia de la persona adulta mayor que a quienes lo vean de pronto leyendo en su casa, ¿sí? El papá que de pronto compra el periódico y lee el periódico. Yo recuerdo que cuando niña, las primeras imágenes que yo tenía era de mi papá leyendo en la puerta de la casa el periódico diario, ¿ya? Y ahí como que uno se iba acercando a la lectura. Después, bueno, después fueron llegando los libros, etcétera, etcétera. Pero eso contribuye mucho. Y eso es lo que no encontramos ahora. Encontramos esa ausencia. En algún momento nosotros hemos hecho un trabajo de motivación a la lectura, porque también tiene que haberlos, estos trabajos de motivación a la lectura. Y hacíamos un programa que se llamaba, o que se llama, ahora este año pues desde luego imposible realizarlo, se llama Luna Cuentera Cascabelera. ¿Qué significaba Luna Cuentera? Luna Cuentera significaba que tomábamos un libro de cuentos, ¿ya? Infantil, pero de buena calidad, ¿verdad? De muy buena calidad, ¿ya? Y ese libro lo escaneábamos, etcétera, y lo proyectábamos en un barrio, ¿ya? Al momento en que se iba proyectando, se iba leyendo en voz alta. Iba alguien conduciendo la lectura, leyendo en voz alta. Los niños alrededor llegaban con sus sillas al parque, ¿ya? Al polideportivo, etcétera, y se sentaban allí. Y llegaban a veces los papás a acompañarlos, ¿ya? Bien, eso no quedaba ahí. Esa semana en que íbamos al barrio tal, ¿ya? En esa semana, una de las familias del barrio se constituía en casa biblioteca. ¿Y qué era eso de casa biblioteca? Nosotros llevábamos un costal de libros, ¿ya? Y se los entregábamos a la casa biblioteca, a la señora, ¿ya? Que nos colaboraba, que nos apoyaba. Los niños iban al día siguiente, prestaban los libros, los llevaban a la casa,
los devolvían, ¿ya? Entonces, en esa, ¿verdad? Allí, cuando el libro llega a la casa, pues no solamente va a ser leído por el niño, sino que puede ser leído por el papá, por el abuelo, por cualquier, ¿ya? Y luego lo regresaba. Esa misma situación la íbamos a realizar en otros barrios, ¿ya? Entonces fue importantísimo, ha sido importantísimo eso de motivación a la lectura, ¿ya? Yo recuerdo tanto que una vez iba para Montería y en uno de eso lo hacíamos aquí en Cereté, en el barrio de Santa María, los barrios más vulnerables, ya, oíamos el barrio Santa María, Martínez, alguna ocasión estuvimos en Corinto, en Vilche, a veces nos llamaban de Rabo Largo, íbamos bueno, y en una ocasión yo iba para Montería y paré el carro en un semáforo, había un niño en Montería vendiendo al pie del semáforo y me gritó, señor, ¿y cuándo hay luna cuentera? Luna cuentera en Montería. Si yo no hacía, nosotros no hacíamos el evento en Montería, lo hacíamos en Cereté, ¿verdad? Pero seguramente ese niño debió asistir a cualquiera de las programaciones que se hacían en Cereté, ¿verdad? De eso. Entonces, esa es una forma de motivar a los jóvenes en la lectura. Tengo también el caso, relacionándolo con el encuentro, de una de mis estudiantes en el Colegio Santa Teresa, ¿ya? En la clase de literatura, etcétera. Yo en los trabajos, en los ejercicios, en la manera como ella se expresaba, en las exposiciones, etcétera, me di cuenta de que había madera ahí, ¿eh? De que tenía calidad, de que lo que escribía, las redacciones, los cuentecitos, las cosas que hacía, pues me gustaban, la manera como lo decía. Realizábamos entonces el taller literario Raúl Gómez Hatti en el Centro Cultural Raúl Gómez Hatti. ¿Ya? Y la invité, ¿sí? Para que asistiera al taller, ¿ya? Ella comenzó a asistir al taller, ¿ya? No había terminado su bachillerato, ¿verdad? Apenas finalizaba, y se quedó allí participando de los talleres, ¿ya? Y produciendo, desde luego, poesía. Pues les cuento que esa es una de las voces que nace con el encuentro de mujeres poetas, en Mayra Izquierdo, ¿ya? De CRT, y que forma parte también de ese grupo ya de poetas reconocidas que han publicado y que tienen sus trabajos. ¿Dónde nació? Nació en un colegio, ¿ya? Nació en un aula de clase, ¿ya? Lo que nosotros no podemos decirle al estudiante que nos muestra algo es decirle, no, tú no tienes, eso no sirve, eso nunca uno lo puede hacer, ¿verdad? Sino encauzar eso. Entonces, ahora, ¿cuáles las dificultades de pronto? Bueno, que no pueden estar saliendo tanto a la calle. No hablemos de este año, ¿verdad? Porque esto es otra cosa. Este año ha sido otra cosa. Pero en años anteriores al 2020, nos íbamos a encontrar con la inseguridad, ¿ya? La inseguridad en las calles, el papá que de pronto no quería o se oponía a veces a dejarlo ir al taller, pero justamente por el temor, ¿verdad? En el desplazamiento hasta de la casa, de esos barrios alejados, etcétera. Ha sido también uno de las situaciones que de pronto han contribuido a que haya ausencias de jóvenes dentro de esos espacios de formación. No te oigo. Hola. Ahí sí se Bueno, oye. está. Ahí sí se oye.
Ahora sí. Ah, listo. Hay que destacar que Santa Teresa es un colegio público, pues digamos, la labor tuya, Sí, es un principalmente en colegio colegios público. públicos, digamos, que tenerlo en cuenta. Yo quisiera preguntarte ahora en particular de la poesía seretiana, digamos. Por ejemplo, el Tacaño Bugre, no sé. Quisiera saber cuáles son esas temáticas particulares que de pronto se desarrollan en Cerete y que al ser un municipio, un pueblo, básicamente, que estamos más en contacto con la naturaleza, que quizá no son esos edificios altos como hay en el centro del país, digamos, es un ambiente diferente. ¿Qué temáticas se dan a partir de ese contexto? Espera, y yo también quiero agregar como que como has tenido la oportunidad como de ir a varios lugares del mundo, a Argentina, a esos encuentros, ¿cómo se ve reflejado como los contextos de cada país en la poesía de dichos poetas? Ah. Bueno, la primera, lo de verse reflejado las situaciones o los espacios, los ambientes, eh, sí, de una u otra manera, lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo, de una u otra manera se refleja en el texto escrito, ¿sí? Y si de pronto el texto es narrativo con mucha más razón, lo vas a encontrar, ¿ya? En los textos narrativos, eh, textos de situaciones, digamos, costumbristas, relaciones del paisaje, etcétera. Igual lo vamos a ver en la poesía. El tema del sinú es un tema bastante amplio. Es un tema que no solamente ha, digamos, que ha impactado a la misma gente nuestra. El caso, por ejemplo, de Raúl Gómez Hattin, que ustedes saben que el trasfondo en la poesía de Raúl Gómez Hattin es el sinú, ese es su, como digamos, su microcosmo, ¿ya? Y habla de la naturaleza en toda su expresión y convida a los poetas del interior, oígase bien, los convida, ¿verdad?, a venir a la naturaleza, a contemplarla, a defenderla. Bueno, y eso era lo que... entonces, muchos de los textos que nosotros encontramos creados por jóvenes, creados por reflejan esa situación del ambiente que están viviendo. Sin olvidar, pues, esas otras temáticas de las cuales también se sienten golpeados, ¿ya? Y que pretenden mostrar, ¿verdad? Por eso decimos que la poesía, entre otras cosas, también nos sirve de catarsis, de sacar todas aquellas angustias, los dolores, ¿verdad?, que tenemos, pero también recrearnos en lo bello, recrearnos en el paisaje, recrearnos en el río, etcétera. Y incluso hay poetas que han venido y terminan escribiendo un texto relacionado con el paisaje, el paisaje nuestro, ¿verdad? Esas idas, por lo menos cuando al final hacemos una ida al mar y hablamos de la poesía frente al mar y se leen textos frente al mar, ¿verdad? Eso ayuda también, ¿verdad? O la travesía en el planchón por el río Sinú, donde también en algunas ocasiones lo hemos hecho, eso se refleja en la poesía que se está escribiendo. ¿Sí? Y acá, Brian, me hablabas de la oportunidad que has tenido de ir a otros países, pues de cómo acá se ven reflejados ciertos contextos, cómo se ven las otras personas de otros países reflejados en sus contextos, en la ya. poesía. Bueno, yo no encuentro diferencias enormes, diferencias grandes entre lo que se hace acá y lo que se está haciendo allá. Las problemáticas son globales, las problemáticas son las mismas, ¿verdad? Nosotros estamos seguras que cuando llegamos a uno de estos espacios internacionales,
llamamos la atención por lo que se está haciendo, por lo que se ha hecho acá, ¿ya? Y son, por ejemplo, las poetas que acompañan de pronto estas idas, ¿verdad? Son poetas que están al lado y que pueden competir con las poetas de estos otros países. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de estar en Cuba, en la Feria del Libro de Cuba, mostrando justamente la trascendencia, la importancia de la organización del encuentro de poetas, incluso el mismo programa de Luna Cuentera fue mostrado también en Cuba, y las poetas que fueron con nosotros estuvieron en los mismos escenarios y acercándose de una manera nada distinto a lo que se estaba haciendo allá. Ellos su problemática, nosotros también conocemos, pero a la hora de la verdad, pues es como quien dice el mismo sentir, ¿verdad? El sentir del amor por la tierra, el sentir de la ausencia de afecto, el sentir de la violencia y todo eso, es lo mismo. Igual estuvimos en Lima, también en un evento también de feria, la feria de Lima, en donde también tuvimos la oportunidad de estar haciendo esa parte y participar, ¿verdad? También con las poetas, asistir y participar en lecturas de texto también. Eso pues se está haciendo, digamos, hoy, así como fueron, como han ido poetas, han venido también poetas, por ejemplo, de Perú, etc. Estuvimos ya hablamos de Argentina, ¿verdad? Y una situación como tal, ¿ya? Y compartiendo también, haciendo énfasis en que los escenarios no tienen que ser los escenarios cerrados, no necesariamente tiene que ser el escenario de auditorio, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar escenarios en donde la gente jamás haya escuchado una poesía, ¿verdad? A ellas, a las poetas que vienen a hacer les ha llamado muchísimo la atención el tema de casas de poesía, ¿verdad? Jóvenes, ¿cómo nace Casas de Poesía? ¿Cómo creamos este evento que se llama Casas de Poesía? Mi familia, yo, tuvimos el gran privilegio de contar en algún tiempo con la presencia del poeta Raúl Gómez Attin en nuestra casa, ¿ya? Verlo llegar a la casa, ¿sí? Sentarlo en nuestra mesa, verlo acostado en la hamaca, escucharlo cantar, verlo escribir, ¿ya? Hablar, oírle la carcajada, ¿verdad? Inmensa que invadía toda la casa, ¿ya? Eso provocó que no solamente los 3 o 4 que nos gustaba pues estar en estos ajetreos quisiéramos a Raúl, sino que contagió a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos y a los vecinos, ¿ya? Y mis sobrinos que estaban pequeñitos comenzaron a leer la poesía de Gómez Attin, ¿ya? Y a disfrutarlo. Bueno, en algún momento me pregunté, ¿y por qué nosotros sí podíamos tener ese privilegio? ¿Por qué en otras casas, en otras comunidades, no lo pueden tener con las poetas que llegan a CRT? Entonces nos inventamos esto de Casa de Poesía. La Casa de Poesía
es el espacio en donde un grupo de poetas, por ejemplo, son digamos, 20, 25 poetas, ¿verdad? Entonces, organizamos de tal forma que simultáneamente haya, por ejemplo, 3 poetas en una casa en esa hora, otras 3 en otra, otras 3 en otro, en barrios diferentes. ¿Y qué barrios cogíamos? La zona rural, ¿sí? Los barrios vulnerables, los barrios más apartados, porque ellos no tenían la oportunidad de llegar hasta el auditorio o de pronto de sentir, es que no tengo ropa para ir, ¿ya? Bueno, ¿y de quién nos aliamos? Nos aliamos de el señor, la señora, la profe de la zona o el líder comunitario de la zona. Nos ayudaba a conseguir, a proponer la casa, en qué casa, ¿ya? Que fuera en el patio, que fuera en un ranchón, que se acostumbran acá, ¿ya? En donde se reunieran las personas de la casa, los habitantes de la casa y los amigos de la vecindad, ¿ya? Allí comenzamos a hacer ese programa de casa de poesía. Pero el asunto no se quedó ahí. Entonces resulta que las casas de poesía fueron acogidas de tal manera por esta gente, esta gente que de pronto ese día no iba a tener para el almuerzo, pero se las ingeniaba por tenerle a las poetas un desayuno. ¿Mm? Y el desayuno era el patacón, el queso, el chocolate de bola, ¿ya? Porque siempre se ha hecho por las mañanas en las casas de poesía, ¿ya? Entonces se preparaban de tal manera esas casas, ¿ya? Y después, y entonces algunas llevaban el grupo de danza de la zona, del barrio, y le presentaban a las poetas el grupo de danza, o llevaban las frutas del momento. Entonces, fíjense ustedes el disfrute que podían tener tanto los miembros de la casa, en donde estaban niños, jóvenes y adultos, y las poetas que llegaban. Eso para ellas, las poetas, fue de un gran impacto, de una gran impresión, ¿ya? Algunas han pretendido incluso realizar este ejercicio en sus lugares. Bueno, el año pasado estuvo una poeta, dentro de las que estuvo una poeta de México, Tania Carrera. Tania era una joven muy sensible, y Tania asistió a una casa de poesía. Parece que fue a la casa de poesía que se hizo en Martínez, no estoy muy segura, pero parece que fue allá. Bueno, Tania llegó tan impactada, tan emocionada, que ella, que vive en una, pues, en una región no muy grande, tampoco en México, pues quiso también como hacer algo allá, convocando a sus amigas, poetas y todo eso. Nos sorprende este año y nos trae la propuesta, ¿sí? La casa, hace una casa de poesía, va a hacer una casa de poesía allá, y la va a presentar en esta edición del Encuentro de Mujeres Poetas. Entonces ya tenemos casa de poesía en México, ¿ya? Casa de poesía en México, que nos vamos a encontrar con ella mañana, ojo, por las redes sociales, por YouTube y por Facebook. Así que a partir de mañana, jovencitos, ese es el caso, ¿verdad? De llegar, de impactar, de salir en la búsqueda del público,
Es que no podemos esperar que el público venga a nosotros. Tenemos que tocar las puertas. ¿Mm? Tenemos que llegar allá. Ah, no, es que yo no voy porque a mí no me gusta eso de la poesía. Mire, ¿cuánta gente no nos ganamos en esas casas de poesía? Y después iban a acompañar a sus poetas, a las cuales ellas escucharon, las iban a acompañar en otra presentación. ¿Ya? Eso no se olvida. No se le va a olvidar nunca de que estuvo determinadas fulanitas, están leyendo allá, sentado, conversando con ellos, leyendo texto, conversando, etc. Se animaba la gente de la casa. Yo vi abuelitas declamando lo que se habían aprendido cuando estudiaron, allí en una casa de poesía, ¿ya? Porque también hay participación de la comunidad. Entonces, si alguien escribe allí, pues puede perfectamente leerlo, ¿ya? Esa es una retroalimentación espectacular, una manera de llegar, una manera de convocar, una manera de decir, no es que no te guste, no es que no seas sensible, es que no has tenido la oportunidad. El encuentro que busca, provocar esas oportunidades, ¿ya? Provocarlas, ¿ya? Listo. Bueno, ya sé que tú eres la protagonista del encuentro. Muy bueno la respuesta, digamos, del ambiente rural, que es, digamos, la diferencia que queríamos con el exterior, que me parece excelente. Ahora quisiera preguntarte sobre los que te ayudan, sobre la otra gente que colabora en el encuentro. Por ejemplo, la editorial se llama Corazón de Mango, ¿no? La que edita pues los poemas después que salen del evento. Está también Los Ángeles Clandestinos, que son el grupo que te colabora con la realización del evento. E incluso hay otras personas, conozco por ejemplo que tú has llevado traductoras de colegios como el León de Grace, una vez ya esté con una traductora que ayuda con las poetas del exterior. Entonces quisiera que me comentaras un poco de esa labor, de esas personas que quizás no siempre se mencionan. Bueno, a ver, jóvenes. Primero comencemos por el grupo de Ángeles Clandestinos. Y el nombre está tomado justamente de uno de los versos del poeta Raúl Gómez Jara. Si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? ¿Ya? Y bueno, y nosotros en el encuentro, la gran problemática que siempre hemos tenido es el problema del presupuesto, de las ausencias de presupuesto. ¿Sí? ¿En quién comienzo a apoyarme? En la gente que tengo alrededor. ¿Ya? Los amigos, las amigas, los sobrinos, ¿ya? Y se conforma un grupo de voluntariado. Voluntariado, que es una de las cosas más grandes de las cuales tenemos que agradecer infinitamente, y es que ninguna de las personas que forma parte del grupo de Ángeles Clandestinos, ni yo en la dirección recibimos sueldo alguno. ¿Ya? Siempre ha sido un voluntariado. ¿Ya? No porque uno no quiera reconocerles, sino porque desafortunadamente no están dadas las condiciones para hacerlo. En eso sí quiero ser enfático, ¿ya? Porque la ilusión nuestra sería en corresponder también al trabajo, corresponderles económicamente. Desafortunadamente no es así. Las situaciones presupuestales son muy precarias. No saben ni cómo tiene uno que medio estirar eso. A veces tiene uno que limitar, bueno, hasta aquí, no puedo más, no puedo invitar a más, hasta aquí. ¿Ya? Porque la situación es agobiante. Y como siempre hemos querido presentar un encuentro digno, ¿ya? Digno y respetuoso con la gente, tanto con el que viene como con el público, etcétera. Entonces, digamos que allí está pues esa situación. Entonces, el grupo de Ángeles Clandestinos
Lo conforman ese voluntariado de personas, hombres y mujeres, que no solamente trabaja en el momento del encuentro, trabaja en cualquier momento. Cualquier momento están ahí los grupos de ángeles clandestinos. Hoy hay poetas que me dicen, yo quiero formar parte del grupo de ángeles clandestinos. Y ahí están. Nosotros dentro de este grupo de ángeles clandestinos, hay poetas que han estado, ¿verdad?, atentas siempre a apoyarnos, asisten en la distancia, ¿sí?, apoyarnos en todo momento, a sacrificarse también, ¿ya?, por el encuentro. Esos son los ángeles, nuestros ángeles clandestinos. Sin ellos hubiese sido imposible realizar el encuentro. Bueno, ¿qué se me escapó ahí algo? La editorial. A la editorial. Bueno, sí. ¿Cómo nace la editorial Ediciones Corazón de Mango? La falta de condiciones económicas para publicar las memorias del encuentro. ¿Ya? Ustedes saben que eso tiene unos costos y eso. Y que, por ejemplo, muchas de las poetas, incluso las nuestras, no habían podido, ¿ya? Entonces, la editorial Ediciones Corazón de Mango nace justamente en el seno, ahí, del encuentro de mujeres poetas, como un apoyo, ¿verdad?, para poder ofrecer la publicación de las memorias, inicialmente de las memorias del encuentro. Entonces, han aparecido libros, ¿verdad?, que nos van dando cuenta de, por ejemplo, este es el libro que resume los 25 años el libro homenaje a los 25 años del encuentro, ¿ya? Desde luego que corresponde a la antología del 25º, o sea, de los 25 años en el 2018, ¿ya? Pero al lado de esto, ¿verdad?, aparece también otros libros. Esta es otra de las antologías, año tras año, pues hay una antología, ¿ya? Este se llama Cereté Destino Poético, cada uno tiene su título. Este fue el de Cereté 25 años, este es Cereté Destino Poético, porque ese es un eslogan que hemos construido en estos momentos. Y al lado de eso van a aparecer también la posibilidad de publicarle a otros, tanto a poetas de acá como a poetas internacionales, ¿verdad? Entonces llamamos el libro de que se llama Dos en Una, ¿ya? En algunos teníamos, en los primeros, teníamos una voz internacional y una voz nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, Kenia Martínez publica por primera vez estos libros, ¿verdad?, con Rati Saxena, una poeta de dos voces, ¿verdad?, en un solo texto que se llama Dos en Una. Y Irina Enríquez publica con... Entonces tenía esa oportunidad para ofrecer la posibilidad de publicar a nuestras poetas. Ya no solamente ya se publica a mujeres, ¿no?, sino también pues se han publicado textos de narrativa, de cuentos y eso de algunos autores. En esa vamos y la editora es una de las poetas, se llama Beatriz Matías, es la editora de Ediciones Corazón de Mango. Y Corazón de Mango responde también a la necesidad de seguir convocando, de seguir a través del nombre del poeta, de los versos del poeta Raúl Gómez Ati. Así es. Incluso, pues Irina, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace tiempo. Irina también hace obras de
de cine, digamos, y es poeta, entonces pues bastante tesa, digamos, Irina Enríquez. Pues ya para ir finalizando, una pregunta relacionada con la Casa de la Cultura. Pues, no tienes tiempo sí, ya. chico, porque estoy ya sobre el Exacto. tiempo. Exacto. Entonces ya sería como lo último sobre la Casa de la Cultura, digamos que tú dirigiste varios años, un periodo pues, bastante amplio de tiempo, y pues ha tenido malos manejos y eso. Entonces quisiera saber tu opinión o tu sentir sobre los malos manejos que se le ha venido dando, que era digamos el No, pináculo de yo la no me meto. cultura en Cereteo. Mira, yo lo único que tengo que responder es por el tiempo que yo estuve allí, ¿ya? Y de eso dieron cuenta los medios de comunicación, la gente en general, ¿verdad? Las memorias, todo eso, pues dan cuenta de el paso que tuvimos por allí y pudo hacer todo lo que se pudo construir desde el Centro Cultural Raúl Gómez Hattin hasta el punto de elevarlo a patrimonio, eh, eh, a patrimonio arquitectónico, cultural del departamento de Córdoba. Ya después de allí, pues, no. Ya después de allí, pues, vino la debacle, una cantidad de cosas y bueno, hoy sigue cerrado. Sí. No, listo, pues yo creería que, pues que ya estamos cortos de tiempo y eso, pues sería agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo. Pues yo creo que bastante completa la respuesta, bastante no sé, útiles sobre Bueno, todo y que versan sobre muchos temas. y Brian, espero pues de alguna u otra manera poderles contribuir con esto. Y ahora que ya como que ya me desocupe más de esta situación, de este mes de noviembre que va a ser complicadito porque, bueno, hay no solamente la realización en sí, sino después la construcción de memorias, de informes y todo eso, entonces me va a mantener ocupada, pero cualquier cosa, pues, con muchísimo gusto. Muchas No, gracias, muchísimas Elena. gracias. Bueno, Muchas pues, gracias. ok. Que estén muy bien y que les vaya muy bien en ese trabajo. Igualmente. Muchas Muchas gracias, gracias, Elena. Muchas igualmente. gracias, igualmente. Bueno, bueno, vamos a salir de aquí.